¿A cuántos de nosotros no nos encantaría ver el poder de Dios obrando en la vida nuestra o de alguien más? Ser testigos de grandes cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas y que nosotros podamos a través de eso glorificar su nombre y darle gracias por el privilegio de mirar. La Biblia nos enseña en un pasaje maravilloso cómo el Señor nos ofrece la oportunidad de ver muchas cosas si es que nosotros nos comprometemos a obedecer. En la lección de hoy día vamos a ver cómo los discípulos entendieron que el Señor iba a hacer algo hermoso cada vez que ellos iban a estar predicando el Evangelio y cómo Él se manifestaría con gran poder. Es la lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 16, versículos 15 al 20 de Marcos. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles del Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El Señor Jesucristo estaba ya por ir a su trono. Había resucitado, estaba dando las instrucciones a sus discípulos y ellos entendían de que el Señor se apartaría de ellos por un tiempo y no sabrían hasta cuándo. Pero el Señor les deja una tarea: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La tarea era ir desde en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían que ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él les había mandado. Y les dice: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento, cuando el Señor les deja esta tarea, les dice en Marcos de que habrían ciertas cosas que ellos tendrían que ver para que se den cuenta de que Él estaba en el control absoluto, de que Él les estaba dando una autoridad que sobrepasaba cualquier autoridad humana, y que el mundo, al ver todas esas cosas, se sorprendería de los prodigios, milagros y todas las cosas que sucederían en los días que venían. Los discípulos entendieron esto. Ellos sabían, como nos dice aquí en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15 al 20, el que el Señor les dice de que en el nombre de Él echarán fuera demonios, habrá mucha gente de que hablarán lenguas nuevas. Les dicen de que aún inclusive, y como vimos en el ejemplo de Pablo más adelante, hasta la serpiente les picarían y no morirían. El Señor les estaba asegurando de que Él les iba a cubrir con todo el poder para poder cumplir esta tarea. ¿Por qué? Porque el Señor quería darles a ellos la oportunidad de recordar de que les estaba dando con una autoridad. Pero también esta misma autoridad y esas mismas señales serían de motivo de luz para aquellos que verían más adelante todo lo que Dios iba a hacer a través del mensaje de la predicación. Esto les daba autoridad a los discípulos frente al no creyente, para que ellos puedan ver de que ellos venían bajo la autoridad del verdadero Dios, de que ellos habían sido encomendados por parte del Señor. Y como vimos nosotros en todo el libro de Hechos, muchas cosas sucedieron. Paralíticos pudieron pararse, gente que estuvo aún inclusive muerta volvió a tener vida. Algunos hablaban en lenguas
y muchas otras cosas más pasaban. Ángeles venían y liberaban a los discípulos de las cárceles. Y dice que la palabra de Dios crecía día a día en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho: si ustedes cumplen esto, yo lo haré. Esa es la promesa que el Señor les había dado. Para nosotros los creyentes, eso nos da motivo de alegría. Saber de que el Señor estaría con nosotros y estará con nosotros cada vez que nosotros vayamos y cumplamos el Evangelio. Misioneros y evangelistas, pastores y aún el creyente común que va a las calles y predica el Evangelio ha visto cosas hermosas del obrar de Dios, porque Dios está cumpliendo su propósito. Recuerden que no se trata de que nosotros podamos maravillarnos, se trata de que Él haga la obra para que Él pueda llegar a través del mensaje del Evangelio a esos corazones que tanto esperan. Y el Señor se glorifica en medio de eso. Aún mismo, el milagro más grande de todo sucede cada día. Cuando un creyente, escuchando el Evangelio, llega a poner sus pies ante Cristo, en ese instante el nuevo nacimiento viene. El Espíritu Santo entra a morar en el creyente y desde ese día esa persona es sellada con la presencia del Espíritu Santo y su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y desde ese día esa persona es perdonada y tiene vida eterna y entra en una relación directa con Dios como su hijo. Entonces vemos nosotros la obra de Dios cada día. Le hago la pregunta: ¿usted ha sido testigo de esas cosas? ¿Usted ha podido ver a Dios obrando a través de la predicación y ver cómo la gente viene a los pies de Cristo y se arrepiente y cambia su vida y transforma su vida una vez y para siempre? Todos los que hemos podido tener el privilegio, la oportunidad, por medio de la responsabilidad de ir y cumplir, de predicar el Evangelio, hemos sido testigos de las obras que Dios hace. ¿Usted quiere ver más de Dios? ¿Usted quiere mirar y presenciar en su propia vida y en la vida de otros la obra poderosa del Señor? Vaya y predique el Evangelio. El Señor les dijo a los discípulos: yo voy a estar con ustedes. Él les dice en el versículo 20, vemos en el versículo 20 de Marcos, que dice que Él subió al trono y desde ahí dice que ellos salieron, los discípulos salieron a predicar por todas partes y el Señor, dice ahí, les ayudaba todo el tiempo y confirmaba la palabra con las señales que sucedían, porque el Señor quería decirles y recordarles: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos promete su presencia, o Dios nos promete su obra poderosa. Así es que usted quiere ver a Dios obrar, usted quiere experimentar la presencia de Dios y ver las obras maravillosas que solamente Él puede hacer. Vaya, predique el Evangelio y verá cómo la gente encontrará en ese momento la salvación, el perdón, y tal vez usted se sorprenderá de una u otra cosa que Dios hará en esos momentos. Dios quiere ayudarnos. Él está en el plan de redimir al mundo. Nos quiere usar. Pero si usted se pone presto, usted verá las maravillas de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos ver su obra. Que Dios nos bendiga.